La paz de Jehová, Dios Todopoderoso, sea con todos ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una bendición estar nuevamente por acá. Agradecidos grandemente a Dios que nos guardó en la ida y en el regreso de nuestra visita al continente asiático. Realmente fue algo maravilloso poder estar con nuestros hermanos allá, poder conocer gente nueva, siervos de Dios, y traer una serie de testimonios de muchísimo alcance de lo que Dios está haciendo por allá. Le damos gracias a todos los que nos estuvieron apoyando en oración. No podemos explícitamente mostrar muchas cosas por asuntos de seguridad, pero sí damos gloria a nuestro Señor que nos permitió estar por allá y que el fruto, que para muchos será en el anonimato, pero para la gloria de Dios, el reino, la edificación del reino sigue avanzando. Agradecido también a todos los que se han suscrito nuevos al canal. La familia sigue creciendo y esperamos con el favor de Dios que podamos seguir avanzando en este propósito que tenemos en el canal Libres por la Verdad de alcanzar con la palabra de Dios y edificar a la mayor cantidad de personas posible, acortando la distancia gracias a estos avances que tenemos de desarrollo técnico, que podemos llegar a su casa, que podemos estar en su trabajo, cuando usted tenga pausa, en su teléfono celular, en su tablet, en su laptop. Tenemos la posibilidad de estar conectados estando a miles y miles de millas, kilómetros de distancia. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por el apoyo. Hoy quiero compartirles un estudio acerca de cómo nuestras obras, nuestro comportamiento confirma nuestra identidad. De esto vamos a estar hablando ahora. Antes de entrar en materia, recuerda que la mayor bendición con la que podemos contar de tu parte es compartir este material si te bendice con la mayor cantidad de gente posible. Tu like nos ayuda en el algoritmo, si te suscribes nos ayuda grandemente, pero lo que estamos buscando acá es que este mensaje alcance a la mayor cantidad de personas posible. Sin más, acompáñame que vamos a estar leyendo para comenzar en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 11. Aquí vamos. Leemos acá de la traducción Reina Valera actualizada. Vamos a comenzar en el versículo 5. Estaba conversando con sus discípulos y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que mi Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. La relación de Yeshua, nuestro Señor, con sus discípulos está llegando a un momento crucial. Él está anunciando el momento de su partida y le está diciendo: pero tranquilos que yo voy a preparar el camino, y donde yo esté van a estar ustedes también. Y surge esta pregunta de sus discípulos hebreos, judíos, conocedores de la escritura, y le preguntan: pero si no sabemos a dónde vas, muéstranos el camino. Y él le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Felipe va un poco más allá y le dice: muéstranos al Padre, y nos quedamos ya satisfechos. El deseo de Felipe es: muéstranos a Jehová nuestro Dios, y ya estamos completamente, sabemos completamente, sin duda alguna, quién tú eres. Y esto me deja ver a mí que todavía no había un convencimiento pleno de que Jesús era quien decía ser. Sin embargo, la respuesta de nuestro Señor es maravillosa. Él les dice: tanto tiempo he estado entre ustedes y no me conoces aún. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego esta declaración: si no crees lo que yo te estoy diciendo, al menos créeme por lo que estoy haciendo. La respuesta del Señor nos enseña que hay dos formas en que nosotros podemos testificar sobre nuestra identidad. Uno es con nuestras palabras, porque como él mismo enseñó, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos revela quiénes somos. Pero también a través de nuestro comportamiento, nuestras obras, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos, de relacionarnos con nuestros semejantes, dan testimonio de quiénes somos. Hay otro pasaje donde Jesús habla esto en Juan capítulo 10. Vamos a ir juntos allí nuevamente.
Vamos a leer primero acá del 24. Entonces les rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Y después viene la declaración acá, etcétera. Versículo 30, yo y el Padre una cosa somos. Pero más adelante, versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos le están preguntando por una cosa. Él les responde a la pregunta y quieren apedrearle. Pero le explica por qué. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Los judíos le respondieron, mire la respuesta de los judíos. No te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si dijo dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada, decís vosotros tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vea que la confirmación de la identidad de Jesucristo como Mesías está en estas dos cosas, en las palabras, en lo que enseñaba y en lo que hacía en sus obras. Y la primera conclusión de este estudio es esta: no solamente lo que decimos revela quiénes somos, sino también lo que hacemos. Así como un hijo revela la identidad de un padre. Un hijo en lo físico muestra la genética que trae de sus padres en lo invisible. Nadie puede ver los genes de su padre o de su madre, pero su apariencia dice, igualito a fulano, igualito a mengano, la manzana no cae lejos del árbol, de tal palo, tal astilla, y todos estos proverbios que han surgido para describir esta verdad, que un hijo lleva la identidad de su padre. Tal es el caso que cuando un hijo no se parece mucho a su papá o a su mamá, pues surgen las dudas. Abre espacio por lo menos a decir, ¿será hijo original? Sabes que a la gente siempre le gusta dudar. Y así, de manera semejante, como la apariencia confirma en lo visible la identidad que está en lo invisible, así nuestra manera de hablar y de comportarnos va a demostrar que realmente somos hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista, está registrado en el Evangelio según Lucas capítulo 7, entra en un momento de duda, a pesar de que él fue el que bautizó a nuestro Señor Yeshua, a pesar de que él dio testimonio, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a pesar de las evidencias que tenía, estando preso en una situación difícil, entró un momento de duda y le manda a sus discípulos a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que estamos esperando o tenemos que esperar por alguien más? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En Lucas 7, versículo 22. Y respondiendo les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Cómo le mandó él el testimonio a Juan? Lo que habéis visto, las obras que estoy haciendo, y lo que habéis oído, las palabras que estoy enseñando. Hablando de nuestra identidad, el evangelio según Juan, en el capítulo 1, habla de nuestra identidad. Versículos 12 y 13 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios. ¿Cómo es que tú y yo llegamos a ser hijos de Dios? Los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa que nacen de Dios? Vamos a revisar un poco acá, en este interlineal que tenemos un poquito las palabras griegas que están detrás. Los cuales no son engendrados. La palabra engendrar, como ven acá, es la palabra genao, que significa engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Ahora, nosotros sabemos que Dios es espíritu. Dios no es materia. Dios es espíritu. Así dijo nuestro Señor Yeshua. Dios es espíritu y quien la adora tiene que adorarle en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere entonces cuando dice que son engendrados? Ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino
engendrados de Dios, engendrados de Dios. Portamos la naturaleza de Dios. Ahora Dios es espíritu. Dios es invisible para el ser humano. ¿Cómo nosotros podemos testificar que somos hijos de Dios? Por la manera en que nos comportamos y por las cosas que hablamos. Esta es la forma que tú y yo podemos testificar de nuestra identidad. Hay otra descripción poderosa de nuestra identidad que vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, le dio un destino de antemano, a ser transformados según la imagen de su Hijo, transformados según la imagen de Yeshua, de Jesucristo, para que él, Yeshua, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Hay una declaración evidente que el propósito de Dios para nosotros es que seamos transformados según la imagen de su Hijo. Vamos a volver a revisar un poco acá el manuscrito griego que tenemos aquí. Los predestinó para ser hechos conformes. La palabra aquí es la palabra sumofros, que significa ser formado, juntamente con ser similar a o semejante a. El propósito es claro de que tú y yo seamos transformados a la imagen de Yeshua, como Jesucristo manifestó su identidad. Sin duda, Jesucristo es el estándar. Es el estándar que tú y yo debemos emular. Es el estándar que Dios ha planeado para tu vida y para mi vida. Es la meta a alcanzar. No es ni tu pastor, ni tu apóstol, ni tu profeta, ni el líder de la denominación, ni el obispo, ni nadie. La meta es que tú y yo cada día más nos asemejemos a Jesucristo. Todas estas personas que te he mencionado son gente que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida, para dirigirnos, para enseñarnos, para edificarnos, como está en Efesios capítulo 4. Pero la meta no es ser semejantes a ellos. La meta no es que cuando nos vean, igualito a su pastor. No, la meta es que cuando nos vean puedan reconocer la imagen de Jesucristo en nosotros, quien revela quién Dios es. Efesios capítulo 2, versículo 10, también nos confirma que Dios preparó todo esto de antemano. Vamos allá. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué las preparó? Para que anduviésemos en ella. ¿Logras ver esto? Tu identidad, mi identidad, no basta ser confirmada por lo que decimos cuando citamos Juan 1:12, cuando citamos Romanos 8:28, sino cuando vivimos Juan 1:12 y cuando vivimos la transformación que revela Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dios preparó obras de antemano. Ya Él las preparó. ¿Para qué? Para que cuando tú y yo andemos en ella, cuando tú y yo nos movamos, las cumplamos, las llevemos a la práctica, se pueda notar claramente que somos hijos de Dios. Es necesario que las obras que Dios preparó de antemano se manifiesten en nuestras vidas y no solamente que hablemos que Dios preparó obras para ti y para mí porque nos ha declarado como sus hijos. Esto es lo que se conoce cuando hablamos de dar testimonio. Y hablando del término de dar testimonio, a veces estamos en el culto y decimos, vamos a un espacio aquí para dar testimonio. ¿Quién tiene un testimonio para dar? Leyendo una vez un libro, hablaba de este tema de testimonio y me llamó mucho la atención la manera en que el autor lo presenta. Cuando nosotros decimos dar testimonio, pues empezamos el testimonio de nuestra conversión, el testimonio de algún milagro que experimentamos o el testimonio de algún milagro que Dios hizo por mediación de nosotros, cómo Dios mostró su poder, etcétera, etcétera. Pero en realidad es importante que entendamos una cosa. Cuando vamos a dar testimonio, es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros o a través de nosotros. Si es nuestra conversión
cómo Dios nos convenció, cómo nos abrió los ojos. Si es de un milagro que Dios operó a través de nosotros, es cómo Dios nos usó como canales para sanar a una persona. Si es testimonio de cómo el Espíritu de Dios nos dio una palabra de revelación y la pronunciamos y después se cumplió, es el testimonio de Dios hablando por mediación de nosotros. Desde esta perspectiva, hemos de entender estas obras de Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios preparó esas obras para dar testimonio de quién Él es y de lo que puede hacer por mediación nuestra. Y esto es un privilegio impresionante. Esta es la manera que vimos que Jesús habló. No me creen por lo que le estoy diciendo, pues créanme por lo que estoy haciendo. Fue lo que le dijo a sus discípulos, lo que le dijo a Felipe. Y de esta manera nos envió Él a nosotros, a las naciones, a ser discípulos. ¿Cuál fue su promesa? Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere testificar por mediación nuestra en las cosas que Jehová nuestro Padre ya preparó. Nos toca a nosotros comprender esto. Nuestra identidad ha de manifestarse en estas dos cosas, o de estas dos maneras. Las cosas que decimos y por las cosas que hacemos. Ese es el testimonio completo del Espíritu de Dios morando en nosotros. No solamente con una enseñanza, no solamente con la predicación del Evangelio, sino con la manifestación de su poder y su presencia en nosotros. Obrando a través de estas vasijas de barro, débiles, pero que reconocen quién es Dios y cómo Dios vive y obra y testifica a través de nosotros. Este es el enfoque que la Biblia le da al tema de la fe cuando habla en Santiago capítulo 2, que la fe es sin obras muertas. Te dejo ese pasaje de tarea. En Santiago capítulo 2 tú puedes leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 26 y vas a notar que la fe sin el testimonio de sus obras correspondientes no sirve de mucho. Está muerta, es declarada como muerta. Es estéril, no produce fruto, no llega a la perfección, no puede llevarnos a ser justificados por la gracia de Dios. Entonces es el mismo testimonio que el apóstol Pablo dio en Romanos capítulo 15, cuando hablaba de lo que Dios había hecho con él en todo el mundo. Cuando le escribe a los Corintios, primero los Corintios 15, versículo 10, cuando da testimonio dice, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Debemos aprender a considerar esta realidad para movernos en ella. Esta es la realidad que vimos ahora en nuestro último viaje en el continente asiático. Puede ser que nuestros hermanos allá no tengan las posibilidades, el acceso que tenemos nosotros a cierta información, a cierto tipo de enseñanza, etcétera, etcétera. Pero una cosa sí tienen es acceso a la presencia de Dios. Y cuando ellos se mantienen en fidelidad, creyendo y confiando en Dios, Dios está obrando de manera poderosa en ellos, a través de ellos. Y eso nos llenó de ánimo y nos llenó de valor para continuar hacia adelante. Eso me mostró a mí personalmente que en medio de la debilidad del ser humano, Dios manifiesta su poder de manera increíble. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Tú y yo estamos llamados a dar testimonio de nuestra identidad, no solamente por las palabras que hablamos, no solamente por los mensajes que damos en los canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, sino por la manera en que estamos actuando, siendo conscientes de esto y preparándonos para hacer este tipo de vasijas. Sin duda que veremos el poder de Dios actuando a través de nuestras vidas en diferentes esferas y de diferentes maneras. ¿Por qué? La Biblia habla de la historia. Así comienza el libro de Génesis. En el principio Dios creó. La Biblia nos lleva por toda la historia y nos declara en el libro del Apocalipsis el final de los tiempos. Nosotros sabemos cómo va a terminar la historia. Pero más que eso, la Biblia tiene una invitación para ti y para mí para ser parte de la historia que Dios está escribiendo hoy. De la historia de lo que Dios está haciendo en tu generación, en mi generación, en tu tiempo, en mi tiempo, en tu nación, en mi nación. Tenemos una invitación impresionante y ese es mi desafío para ti hoy. Vamos a participar de esta invitación dando testimonio de quiénes somos. Primero te quiero hablar de cómo se reconoció, se confirmó el testimonio de Jesús y después te voy a llevar a esta invitación. Cuando Lucas da testimonio de lo que había escrito de Jesús, dice acá en Hechos capítulo 1, en versículo 1. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cómo dio testimonio de que Él es el Mesías, cómo confirmó que Él era quien decía que era,
con lo que hacía y con lo que enseñaba. Continuamente esta es la manera de testificar sobre nuestra identidad. Ahora, la invitación para ti y para mí es esta. En Juan capítulo 14, en este mismo pasaje, cuando Jesús estaba hablando con Felipe y con Tomás, él continúa diciendo esto: de cierto os digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Cuál es el propósito de que tu identidad sea revelada? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Lo entiendes igual que yo lo entiendo? Tú y yo estamos llamados, fuimos creados, rescatados, restaurados, llamados, predestinados para testificar de la gloria de Dios, para traer gloria a su nombre. Y ahora aquí, la práctica. ¿Cómo podemos tú y yo vivir? ¿De qué manera podemos comportarnos, conducirnos de modo que esto se cumpla? De modo que seamos parte, instrumento, como bolígrafos, como pantallas de la historia que Dios está narrando y testificando en su plan soberano en nuestro tiempo, en nuestra generación. Hay otra verdad que quiero afirmar acá en Filipenses capítulo 2. Voy a leer versículos 12 y 13. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sean activos, sean conscientes, con propósito para el cual fueron salvados. Versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Qué produce? Tanto el querer como el hacer. ¿Para qué Dios lo produce? Para cumplir su buena voluntad, para que se cumpla su buen propósito, su plan excelente y genial. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, pero tú y yo tenemos que participar de el hacer. Nosotros tenemos que poner en práctica. ¿Cómo lo hacemos? El primer consejo acá: como habéis obedecido siempre. Si tú y yo queremos que nuestra identidad se manifieste, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes. Quien no sabe quién es, jamás podrá saber lo que es capaz de hacer. Encima de esto tenemos esta promesa que Dios produce el querer como el hacer. Dios está tan firme en su plan para contigo y conmigo, para con su pueblo, para con sus elegidos. Nosotros podemos trazar la historia. Nosotros podemos ver cómo Él le dio una promesa a Abraham y comenzó a actuar milagrosamente en Abraham. Casi de 100 años, una mujer estéril de 90. Sin embargo, dio a luz el hijo de la promesa. Lo vimos actuando en Isaac. Rebeca era estéril. ¿Quién operó el milagro en Rebeca? Jehová nuestro Dios, para que la promesa que Él le dio a Abraham no se detuviese, se cumpliera. Lo vemos después en Jacob y en Esaú. A pesar de que Esaú quiso liquidar a Jacob, no pudo. ¿Por qué? Porque el propósito y la promesa de Dios cayó sobre Jacob. Así lo vemos en la vida de José. Así lo vemos en la vida del pueblo de Israel. Así lo vemos en la vida de David y etcétera. En la vida de todos los escogidos, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él está todo el tiempo velando para que su propósito, su plan maravilloso se cumpla. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pues descubrir ese propósito y obedecer las instrucciones de ese propósito, porque Él no solamente nos revela qué quiere hacer, sino cómo lo va a hacer. Además de la obediencia, necesitamos pasión por lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: ocupaos, sean diligentes en lo que atañe a vuestra salvación, sean esforzados en el propósito para el cual Dios los salvó. Él dio testimonio en su vida y lo leemos en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice: con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el testimonio de Pablo. Y por eso leemos en la Escritura que con los delantales de Pablo, con los pañuelos, los enfermos eran sanados. Por eso vemos que lo quisieron matar y no pudieron matarlo hasta que llegó su tiempo. Mientras Dios no haya cumplido su propósito con nosotros, tú y yo podemos declararnos invencibles. Cuando llegue su tiempo, pues así será.
Es uno de los testimonios que traemos del último viaje. No todo el equipo recibió al principio la autorización para entrar en la nación a la que fuimos. Nos negaron la visa una vez, nos negaron la visa la segunda vez. A este servidor fue el último que le llegó la visa. Pero estuvimos orando y clamando, basado en el capítulo 3 del Apocalipsis. Él tiene la llave. Cuando Él abre, no hay quien cierre. Y cuando Él cierre, no hay quien abra. Esa fue nuestra oración, Señor. Si la puerta está abierta, haremos todo lo que sea necesario para atravesar esa puerta porque está abierta y nadie nos la va a poder cerrar. Pero si está cerrada la puerta, pues que se mantenga cerrada. Nosotros no queremos tratar de atravesar una puerta que tú tienes cerrada. No queremos. Hicimos lo que estaba de nuestra parte y esperamos en Él. ¿Y qué pasó? Se abrió la puerta y nosotros pasamos y se cumplió el propósito de Dios. Termino diciéndote esto. Tú y yo somos los escogidos de Dios como instrumentos para escribir su historia en este tiempo. Es un privilegio, es una oportunidad increíble que tú y yo seamos parte de la historia del Dios soberano, todopoderoso, para dar a conocer sus testimonios, para dar a conocer quién Él es y lo que es capaz de hacer. Seamos conscientes de esta realidad y nuestra identidad. Podemos hacer una autorrevisión. ¿Será que mi vida está dando testimonio de quién Dios es? ¿Será que mi vida está revelando quién soy en Dios? ¿Será que mi identidad en Cristo puede ser evidentemente reconocida por mis palabras y por mis obras? ¿Será que todos los que me rodean pueden reconocer claramente que soy hijo de Dios? Si no, no hay condenación. Hay una oportunidad para levantarte y decir, ahora yo quiero comenzar a vivir quien yo realmente soy en Cristo Jesús. Necesitamos fe obediente, una vida sometida a su voluntad y creciendo en estas cosas. Así un hijo de Dios, de manera natural, está llamado a mostrar la identidad que lleva Dios morando en nosotros. ¿Por qué la gloria de Jehová era vista en el templo? Porque Dios moraba en el templo. ¿Por qué la gloria de Jehová fue vista en el tabernáculo? Porque Dios llenaba el tabernáculo. ¿Por qué la gloria de Jehová fue vista en Yeshua, en Jesucristo nuestro Señor? Porque el Padre estaba en Él, hablando y obrando. La buena noticia es, tenemos esta invitación incomparable a ser parte de esa historia. Para eso nos ha hecho morada suya en el Espíritu. Está edificando su reino con estas piedras en esta tierra. Aleluya. Demos gloria a Dios y levantémonos a vivir en este propósito hasta que podamos decir sin orgullo y vanagloria, quien me ha visto a mí puede confirmar que Dios existe. Y si no crees por lo que estoy diciendo, pues entonces créeme por lo que estoy haciendo. Así sea Jehová sobre tu vida, que te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su paz, y esa paz del Todopoderoso y Soberano Dios que sobrepasa todo lo que los seres humanos podamos lograr entender. Guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua Mashiach, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Él sea visto evidentemente en tu vida. Shalom.